tienen, María tienen que está estar viendo en eso. esa manera, tienen que estar también siendo apoyados económicamente por la comunidad, por el pueblo. Y por eso yo también les exhorto para que apoyen a este ministerio, para que lo apoyen, para que sigan transmitiendo estas programaciones, para que sigan transmitiendo a través de estos sistemas, para que sigan transmitiendo a través de la radio, a través de Facebook, a través del Zoom, para que puedan también seguirse extendiendo y llevando el mensaje de vida, el mensaje de esperanza para quienes lo necesitan. Por eso voy a invitarles también hoy a que entremos en un ambiente de oración. Vamos a hacer la oración para pedir siempre el don de la oración. Una oración sencilla, es una oración que podemos irnos aprendiendo, y es cuando una oración se aprende, se hace vida, se hace como una jaculatoria en nosotros. Por eso vamos y pedimos así, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, oh Señor, que nos concedas el don de la oración. Te lo pedimos, Señor, porque lo necesitamos. Yo sé, Señor, que no somos capaces de orar, y precisamente por eso te lo pedimos. Te lo estamos pidiendo como un don. El que nosotros seamos auténticos, que no seamos falsos, que seamos nosotros mismos. Por eso te pido, Señor, que nos concedas encontrarle gusto a la oración, que le encontremos gusto aunque la oración sea pequeña, aunque la oración la consideremos que es tan pobre, tan sencilla. Pues si a ti te gusta lo sencillo, Señor, te pedimos, Señor, que nos des esa gracia, aunque la oración no tenga concepto grandioso, pero que sea una oración auténtica, que venga de lo más profundo de nuestro corazón. Haz que sea, Señor, siempre así, auténtica, que exprese lo que en verdad somos. Somos pecadores, somos pobres delante de ti, pero también, Señor, concédenos que por tu gracia y por el poder de tu Espíritu sepamos alabarte, oh Señor, no solamente con nuestra boca, sino con nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hermanos, estamos caminando ya en tiempo de Cuaresma. Por eso, mis queridos hermanos en la fe, amigos y amigas que están conectados a través de este sistema radial, de este sistema virtual, digital, les agradecemos por ser fieles con Jesucristo. De todo corazón, le damos gracias a Dios y le agradecemos a usted también por su fidelidad con Jesucristo y por sintonizar su corazón al corazón de Jesús y al corazón de María. Y quienes están hoy por primera vez, los que están por primera vez siendo parte de este programa, quiero decirles que no hay casualidades, que es Dios quien en su plan amoroso quiere tener una relación profunda, una relación íntima con usted. El Señor es el que quiere tener esa relación íntima con usted. Por eso en este programa estamos desarrollando algunos temas que nos van enriqueciendo más en nuestra espiritualidad carismática. A través de estos días anteriores, de estos miércoles anteriores, hemos venido hablando y estamos hablando siempre sobre la vida de oración en el servidor de Dios. Ya en esos miércoles anteriores hemos compartido sobre la oración de petición, hemos compartido sobre la intercesión, la reparación, la oración de alabanza, qué son las jaculatorias, esas oraciones flechas, esas oraciones de entrega, esas oraciones de ofrecimiento. Estuvimos viendo las últimas de ofrecimiento. Pues hoy vamos a continuar, vamos a seguir reflexionando más sobre otros tipos de oración vocal. Por eso, alístese, tenga su corazón bien abierto
y bien conectado al corazón de Jesús y al corazón de María. Vamos a ver hoy, quizás no en una forma profunda, porque para verla en forma profunda tendríamos que tocar el área de los carismas extraordinarios del Espíritu Santo. Y es que me voy a referir a lo que se llama la oración en lenguas. Esta es una oración vocal y es la más elevada oración vocal, pero es don de Dios. Y no podemos orar en lenguas por esfuerzo personal. Alguien diga, no, pues yo me voy a esforzar por aprender a orar en lenguas. No, no se puede, porque es un don de Dios. Es una oración en que, no sabiendo nosotros orar como conviene, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Así lo dice la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 36. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. En otros lugares dirá inenarrables, inentendibles. Es decir, hay cosas que el Espíritu realiza en la vida de las personas para poderles dar quizás muchas veces un balbuceo que uno no llega a entender, mentalmente no tiene un sentido, pero el Espíritu conoce lo que necesitamos y por eso gime en nosotros. Es el Espíritu Santo orando en nosotros sin saber nosotros qué decimos. Por eso decimos que en la oración en lenguas es una gracia especial del Espíritu, que San Pablo también pone en la lista de los carismas. Pero es el único carisma, fíjense bien, que no está orientado para el provecho de los demás, sino hacia uno mismo. Es decir, que la persona que recibe el don de orar en lenguas es para su provecho. Es decir, Dios lo hace crecer en esa espiritualidad interior a través de esa oración que es efectuada por el Espíritu en el corazón de la persona. Este tipo de oración se da en varios hermanos durante reunión de oración carismática. Y quizás, como les dije, en un futuro, al reflexionar sobre los carismas extraordinarios del Espíritu Santo, podremos ampliar este tema, porque es un tema que merece ponerle un poco más de profundidad, pero compete al área de los carismas extraordinarios del Santo Espíritu. Por eso lo tocamos someramente ahorita, lo hemos tocado así por encimita, lo hemos tocado así muy por encima para que quede en nosotros que también es la idea de una oración vocal, aunque es una de las más elevadas oraciones vocales, es, digamos, un carisma extraordinario del Espíritu que podemos atender con más profundidad en el futuro. Ahora vamos a referirnos a otro tipo de oración. Ahora vamos a tocar lo que es la adoración, la oración de adoración. Y esta es la más alta forma de oración. La adoración es la más alta forma de oración. Y quiero empezar con esta pregunta. ¿Cómo adorar? Es bueno, porque si yo digo la oración de oración es la más alta de forma de orar, ¿cómo adorar? Podemos recordar, para poder responder esta pregunta, podemos recordar la escena de los Reyes Magos ante el niño Jesús. O, como dice el Apocalipsis, la escena de los 24 ancianos que aparecen en el Apocalipsis, los cuales se postraron y adoraron al Señor, quitándose sus coronas. Quitarnos nuestras coronas es despojarnos de nuestro yo, despojarnos de nosotros mismos, es estar frente a Dios en la verdad.
La Sagrada Escritura nos dice en San Juan 4:23 que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que somos capaces de ser veraces prácticamente solo cuando adoramos. Que la adoración es la que nos hace estar en verdad. Por eso dice la palabra, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La adoración es la que nos hace estar en verdad. ¿Y cuál es nuestra verdad? Y la verdad es que nosotros somos directamente dependientes de Dios. Que nosotros no nos valemos por nosotros mismos, valga la redundancia. Que no nos valemos por nosotros mismos. Que la adoración exige esa pobreza de las bienaventuranzas. Ser pobre de espíritu. Es esa pobreza radical de quien se sabe nada, que nada somos, que nada tenemos, que equivale a decir, Dios es todo, yo no soy nada. Así lo decía una santa de nuestra iglesia, Santa Catalina de Siena. Ella en la adoración decía, Dios es todo, yo soy nada. ¿Por qué? Porque al descubrir a Dios como creador, descubrimos inmediatamente que no somos nada y que todo lo recibimos de Él. Entonces nos ponemos delante de Dios en desnudez como Job. En Escritura hay un libro del santo Job que al final él aceptó por fin que recibía todos los bienes de Dios. Y él dijo, reconozco que tú lo puedes todo. Cuando llegamos a ese punto es cuando entramos en la verdad de la adoración. Como hay una canción que se llama Maranatá, que tiene una frase donde dice, haz que me quede desnudo ante tu presencia. Haz que abandone mi vieja razón de existir. Es que cuando adoramos hay que abandonar todo aquello que cargamos. Hay que abandonar el vestido viejo que llevamos puesto. Hay que abandonar las alforjas o los belices que cargamos y que pretendemos a veces llevarlo inclusive a la oración, porque hay gente que va a la oración cargada con todo esto, pero cuando uno entra en adoración con el Señor, tiene que hacer eso. Haz que me quede desnudo ante tu presencia. Haz que abandone mi vieja razón de existir. ¿Cómo puedo adorar al Señor? La palabra de Dios nos dice en San Juan capítulo 4, versículo 23 al 24, dice así la palabra de Dios. Llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo lo quiere. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bonito. ¿Y qué es adorar entonces al Padre en espíritu y en verdad? Buena pregunta. ¿Qué es adorar al Padre en espíritu y en verdad? Pues bien, es reconocer en nuestro interior lo que somos de verdad. ¿Y qué es lo que somos de verdad? Somos hechura de Dios, propiedad de Dios. Yo no me pertenezco a mí mismo. Soy propiedad de Dios. Él es mi hacedor. Como decía Santa Catalina de Siena, tú eres el hacedor y yo la hechura. Él es el alfarero
Nosotros somos la vasija. ¿Eh? Entonces, cuando nosotros reconocemos en nuestro interior lo que somos hechuras de Dios, que somos propiedad de Dios, entonces adoramos al Padre en espíritu y en verdad. Una gran pregunta es, ¿nos reconocemos así? ¿Reconocemos a Dios como nuestro hacedor y por tanto nuestro dueño? ¿Nos comportamos así como criaturas del Señor? ¿O nos comportamos como dueños de nosotros mismos para estar a tono con el mundo del que no debemos de formar parte? Bien dijo San Juan 17:16, ellos no son del mundo, le dijo el Señor a su Padre cuando se refería a los discípulos. Por eso mi pregunta es, ¿reconocemos a Dios como nuestro hacedor? ¿Lo reconocemos como nuestro dueño? ¿Nos comportamos así, como que Él es nuestro dueño? ¿O nos comportamos como que somos dueños de nosotros mismos? Porque hay gente que se comporta como dueños de sí mismos para estar a tono con el mundo. Y recuerde la palabra de Dios en la oración de Jesús a su Padre. Ellos no son del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando reconocemos a Dios como nuestro hacedor y cuando lo reconocemos como nuestro dueño, entonces no somos del mundo. Aunque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Por qué? Porque reconocemos que nosotros dependemos totalmente de Dios, que Él es nuestro hacedor, Él es nuestro dueño. Podemos ser adoradores en espíritu y en verdad, en la medida en que realmente nos rindamos ante Él. Fíjense bien esto que le digo. Usted y yo podemos llegar a ser adoradores en espíritu y en verdad, en la medida en que realmente nos rindamos ante Él. Rendirse ante Él. Y cuando uno se rinde ante Él, eso es adorar a Dios. Eso es adorarlo. Como los reyes magos cuando estuvieron al frente del niño Jesús. Los reyes de Oriente que venían a adorar al Señor. Vieron al niño con María y postrados, dice la Escritura, le adoraron. San Mateo 2:11. Entonces, también podemos adorar al Señor como los 24 ancianos en la liturgia celestial que describe el Apocalipsis, que representan al pueblo, ese pueblo de Dios fiel. Y esos 24 ancianos se arrodillan ante el que está sentado en el trono. Adoran al que vive por los siglos de los siglos y arrojan sus coronas delante del trono. Apocalipsis 4:10. Vea, vamos a abrir la Sagrada Escritura para que usted que está allí pendiente de esta programación también pueda mantenerse atento a lo que la palabra de Dios nos dice. Veamos Apocalipsis 4, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Cada vez que esos seres vivientes dan gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por todos los siglos, los 24 ancianos se arrodillan ante él y lo adoran. Y arrojando sus coronas delante del trono dicen, tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas. Por tu voluntad existen y han sido creadas. Palabra de Dios. Qué hermoso. Ellos se postran, arrojan sus coronas. Nosotros debemos inclinarnos, debemos arrodillarnos, postrarnos ante Él. Pero no solo con el gesto físico,
que debemos hacer. Claro, lo podemos hacer, porque hay gente que se inclina, se arrodilla, se postra, pero muchas veces queda en un gesto físico. Nosotros, si vamos a adorarlo, verdaderamente tenemos que hacerlo en actitud de inferioridad absoluta ante quien nos posee, porque Él nos ha creado. ¿Cuánta gente se inclina, se arrodilla, se postra? Pero muchas veces está así, inclusive llena de su propio ego, de su propio orgullo, de su prepotencia. Pero cuando nosotros nos postramos ante Dios, reconociendo que somos pequeños, que Él es grande, que Él es nuestro dueño porque nos ha creado, cuando nos arrodillamos, cuando nos inclinamos, cuando nos postramos en actitud de quitarnos nuestras coronas de orgullo, nuestras coronas de engreimiento, de independencia ante Dios, quitarnos el hábito de estar continuamente tratando de disponerle a Él, porque hay gente que incluso se inclina, se postra, se arrodilla, pero quiere imponerle a Dios ciertos criterios. Deja de ser adoración. Adorar a Dios entonces es tomar conciencia de nuestra dependencia de Él y de la consecuencia de esa dependencia, entregarnos a Él y a su voluntad. No tener voluntad propia, sino unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Eso es adorar a Dios. Tenemos libertad para escoger, pero ser libres no es hacer lo que nosotros queramos. Ser libres es escoger libremente a Dios y su voluntad. Y ser libres es ir descubriendo la voluntad de Dios en la oración. Ser libres es ir descubriendo la voluntad de Dios en la oración. Es la adoración al Señor la que nos va a hacer libres. Porque cuando nosotros adoramos, estamos en la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? La verdad es que reconocemos que somos sus criaturas, es decir, hechura de Dios, dependiente de Él. Reconocemos que no nos valemos por nosotros mismos, sino que dependemos de Él. En la adoración nos encontramos con Dios y nos reconocemos sus criaturas, dependientes de Él, nuestro Padre y Creador, nuestro principio y nuestro fin. Por eso es la adoración, un encuentro con Dios, que es mi Padre, que es mi Creador, que es mi principio, que es mi fin. ¿Y cuándo puedo adorar? ¿En qué momento puedo adorar? Todo el tiempo puedo adorar. Puedo adorarle 7 veces al día. Puedo adorarle todo el día. Es importante que nosotros abramos nuestro corazón, invoquemos al Espíritu Santo para ver cómo hacer, cómo entrar a esta adoración. ¿Cómo puedo alabar a Dios de esa manera? Así lo dice el Salmo 119, verso 164. En los salmos encontramos que la adoración a Dios la podemos realizar todo el tiempo, todo el tiempo. Podemos realizarla 7 veces al día. Cuando yo digo 7 veces, en algunas versiones de la escritura dirá 7 veces. La versión que tengo yo es una versión muy popular, una versión de Dios habla hoy, popular. Voy a tomarla porque de aquí tengo unos textos bíblicos anotados
Y dice en el verso 164 lo siguiente. Veremos. A todas horas te alabo por tus justos decretos. Mire qué hermoso. A todas horas te alabo a causa de tus justos decretos. Por eso no es casualidad que la Santísima Virgen María haya dado muchas veces mensajes. Hay una misión que se hace en Medjugorje, aunque no es oficial de la iglesia, pero ha habido cosas muy importantes, ¿eh? Por ejemplo, uno de esos mensajes que fue dado el 25 de febrero del 2008 y decía que todo tu día esté hilvanado de pequeñas y fervientes oraciones. ¿Eh? Por eso es importante alabar, glorificar a Dios todo el día. Cuando usted reconoce que Él es su dueño, que usted depende de Él, que usted es hechura de Él, puede entrar en esa verdad de adoración al Señor. La Virgen también adora al niño. Notamos que la Santísima Virgen habla de pequeñas, de fervientes oraciones. Y cuando también veíamos las jaculatorias que una forma de oración vocal también, que eran actos de amor, de decirle algo al Señor, de tomar conciencia de que está con uno en esos momentos. Por eso tienen que ser momentos de contacto con el Señor, pequeños momentos de adoración al Señor. Por eso cuando nosotros también empezamos el día, podríamos también adorar al Señor cuando comenzamos con este ofrecimiento de las obras. Soy tuyo, Señor. El día es tuyo. Haz conmigo lo que quiera. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Y cuando llega la noche, Señor, ¿qué he hecho hoy? Que tú no hubieras hecho. Perdóname, Señor. Quiero ser como tú eres, hacer lo que tú harías. Solo hay que hilvanar unos cuantos más a lo largo de la jornada del día. Por ejemplo, cada vez que cambiamos de ocupación, podemos hilvanar esas frases de dependencia de Dios para poderlo reconocer siempre a Él como nuestro hacedor, como nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Rey. Y la podemos hacer en todo momento. La adoración puede ser constante, a todo instante, a todo momento. Muy bien. Ahora dejamos esa parte allí. Vamos a entrar hoy a la oración de meditación, porque fíjense, adoración y meditación son diferentes. Ahora vamos a entrar a la oración de meditación. Esa oración de meditación la hacemos de manera más o menos reflexiva y la llamamos meditación. Esta oración la hacemos en nuestro interior y la aplicamos a nuestra memoria, a nuestra imaginación, a nuestra afectividad. La aplicamos a nuestra inteligencia, la aplicamos a nuestra voluntad, a las cosas de Dios y a las cosas de este mundo a la luz de Dios. Por eso el cristiano medita en su corazón con frecuencia. Pensamos en la presencia divina. Considera y hay que considerar los ejemplos de Jesús, los ejemplos de los santos, para poder mirar los proyectos de nuestra vida cristiana a la luz de las inspiraciones buenas que de Dios se recibe a través de la meditación. Entre las formas de esta oración está la meditación bíblica. La meditación bíblica es la más excelente por ser un encuentro con los dichos, con los hechos de Jesús. Por ejemplo, la lectura del Evangelio del día, la lectura del Evangelio, la meditación práctica de sus enseñanzas, nos deben de mover a una mejora de nuestra vida. Y no hay mejor método para escuchar a Dios y para hablar con Dios
que impregnarse, empaparse de lo que él mismo quiso manifestar en la Sagrada Escritura y sobre todo en los evangelios. Por eso cuando hablamos de meditación, hay personas que piensan en algo complicado, que esto de meditar solamente es para los piadosos, para la gente que está bien metida en el camino de Dios. Yo sé que naturalmente hay muchos caminos y hay grados en la meditación, pero esta es una actividad sencilla. Es una actividad sencilla y no hay nadie que no pueda practicarla de alguna manera. La meditación cristiana es reflexionar desde la fe sobre los hechos de la vida y sobre los reclamos de Dios. Y eso lo puede ser cualquiera. Claro, si sabe mirar el Evangelio, si sabe mirar al Evangelio con tiempo y con amor. Una cosa que quiero clarificar, sí, la meditación no es una reflexión mental. No se trata también solo de pensar. Porque orar, cuando yo hablo de oración, de meditación, recordemos que orar es amar a alguien que está cerca y hablar con él. Santa Teresa decía, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y así lo que más despertar y amar, eso haga. Es decir, que la meditación, es cierto, es un trabajo intelectual porque hay que pensar, es cierto, hay que pensar, ¿eh? Porque hay que buscar mover la voluntad hacia un mejoramiento espiritual. Pero la meditación está ordenada hacia la contemplación de Dios. De tal manera que si uno está en meditación, el Espíritu Santo nos da la gracia de recogernos en silencio o de darnos una contemplación. Y no podemos tratar de seguir meditando. No podemos decirle al Espíritu Santo, no quiero que me des contemplación, aguárdate un momentito, pues estoy haciendo mi meditación. No, el Espíritu Santo es nuestro guía en la oración. Por eso hay que dejarle, si usted empezó en meditación y está meditando, hay que dejar al Espíritu Santo hacer lo que Él quiere, como quiera, cuando quiera y donde quiera. Aunque no complementemos la media hora o la hora que hayamos previsto para meditar, puede ser que en los primeros minutos de meditación que usted tiene de la palabra de Dios o de la meditación sobre algún hecho de Dios en la vida o de alguna situación que está sucediendo en el mundo, que Dios le da esa luz para meditar sobre eso, puede hacer que en el transcurso de esos minutos iniciales el Espíritu Santo lo traslade, lo cambie a la contemplación. Pero le decía yo, si yo estoy meditando, no le puedo decir al Espíritu Santo, espérame tantito que termine de meditar. No, porque el Señor puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiere y como Él quiere y a la hora que Él quiera. Es lo mismo también que cuando uno está rezando el rosario. Si sentimos el silencio de recogimiento, para eso también es el rosario. No hay que insistir en seguir repitiendo y repitiendo palabras. No, hay momentos en que hay que guardar silencio y recogerse. Hay que saber también que la finalidad de la oración vocal, de la meditación, es el recogimiento, es la contemplación. Allí en recogimiento es que mejor puede el alfarero actuar en el alma. Cuando nosotros nos recogemos es cuando mejor puede Dios actuar en nuestra alma. En la meditación cristiana, contemplamos por medio de representaciones mentales, es decir, que viene en la meditación cristiana, se vienen las representaciones a nuestra mente por las lecturas de la palabra, por algún pasaje bíblico, por la lección divina o alguna verdad de nuestra fe o alguna faceta o momento de la propia vida para tratar de descubrir en la meditación la voluntad de Dios. Si se usa la Biblia
para meditar, lo normal es usar sobre todo el Nuevo Testamento. Pero tampoco debe descartarse el Antiguo Testamento, que ayuda a comprender mejor el Nuevo. Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo, decía San Jerónimo. Y cuando hablaba de la Escritura, él se estaba refiriendo al Antiguo Testamento también. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Miren lo que dice nuestro Catecismo en el 2705. En el Catecismo, que lo tengo conmigo, vea, en el Catecismo, en el 2705, dice sobre la meditación. Dice, la meditación es sobre todo una búsqueda en que la persona trata de comprender el porqué y cómo de la vida cristiana para responder a lo que el Señor le pide. Es una búsqueda para tratar de comprender el porqué y cómo de la vida cristiana para responder a lo que el Señor le pide. Hay un padre, un sacerdote muy ungido del Espíritu Santo, el padre Mario Dominique Filipe, dice sobre la meditación, dice la meditación es muy buena si tenemos tiempo para dedicarle y ordinariamente hay que mantenerla. Si podemos consagrar cada semana 1 o 2 horas para leer y meditar la Escritura, es excelente. Por eso podemos nosotros mantener esa acción y si el Espíritu Santo nos lleva a la contemplación, pues bendito sea Dios. ¿Eh? Entonces, una pregunta. Yo sé que estamos cerca de poder cerrar la programación, pero quiero hacer esta diferencia entre meditación y contemplación. Dice Santa Teresa de Jesús sobre la meditación. Dice ella, llamo yo meditación al discurrir mucho con el entendimiento. Dice que no conviene que toda la oración sea un discurso mental. Es decir, que toda la oración sea solo algo que viene como un discurso del cerebro. No. Es bueno discurrir un rato, pero que no se vaya todo el tiempo en esto, porque la sustancia de la oración no está en pensar mucho, sino en amar mucho. Y amar es complacer a Dios en todo. Mire qué hermosura, Santa Teresa de Jesús. Dice, es bueno pensar un rato para que no se vaya todo el tiempo en esto, pero que no se vaya todo el tiempo en esto. Porque la sustancia de la oración no está en pensar mucho, sino en amar mucho. Y amar es complacer a Dios en todo. Lo que está diciendo es que para orar hay que amar. Y amar es darse a Dios. Ir a la oración a entregarnos a Dios. Señor, aquí estoy, te amo, te necesito. ¿Qué quieres de mí? No es lo mismo razonar que adorar. Hacer actos de alabanza y entrega a Dios. No es lo mismo trabajar con el entendimiento que meditar, que clamar con palabras interiores con las que mostramos a Dios nuestro amor, nuestra entrega. Puede pasarse casi sin darse cuenta de la meditación a la contemplación o la presencia de Dios o recogimiento. Y este don y decisión del Señor. Yo no puedo decir, hoy voy a pasar de la meditación a la contemplación, porque no puedo lograrlo por mi propio esfuerzo, por más que trate. Nuestro esfuerzo consiste en sintonizarnos con Dios, en adorarlo. Y si viene, porque sí, así lo decida Dios, hay que darle paso a esa oración más elevada. Por eso la meditación nos moviliza nuestra inteligencia. ¿Para qué? Para ponerla al servicio de la palabra de Dios. Pero no solo Santa Teresa, sino otros directores espirituales ponen límite también a la oración de meditación. Porque decía, la meditación es útil,
consiste en preparar la tierra, en quitar las piedras para hacernos más abiertos a Dios, para confiar en Él y amarle mejor. Pero la contemplación y la oración de silencio son mejores aún. ¿Por qué? Porque nos llevan inmediatamente a un contacto directo, personal con el Señor. Yo sé que puede hacer que sea más fácil meditar, porque ahí sentimos que mantenemos el control. Podemos hasta volvernos especialistas en meditación. Pero si insistimos demasiado en meditar, podemos impedirnos a nosotros mismos llegar al silencio de la oración contemplativa, por querer seguir controlando con el pensamiento y los razonamientos. Por eso al demonio no le interesa que nosotros contemplemos, ni siquiera que nos recojamos. Por eso nos mete dudas, nos mete temores, para que sigamos exteriores. No quiere que lleguemos al contacto directo con Dios en el silencio. Así que el que tiene mejor control en ese campo exterior es el maligno y puede tener más éxito en las tentaciones. Pero cuando nosotros pasamos de la meditación a la contemplación, podríamos triunfar por la presencia poderosa del Dios de la vida que nos está guiando y dirigiendo. Tampoco debemos confundir lectura espiritual con oración. Hay que leer buenos y recomendados libros, pero no podemos nunca restarle a la oración para leer. Tenemos que ver que cuando decimos meditación bíblica es entrar en ese diálogo y en esa meditación, en esa inspiración, en esa reflexión, en ese pensamiento hacia Dios a través de lo que hemos leído, de lo que hemos visto, lo que hemos practicado o efectuado, y que los puede llevar a ese encuentro contemplativo del Dios hacedor, del cual somos hechura de Él. Mis queridos hermanos, bendito sea Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Santo, por permitirnos en este tiempo, en este momento, poder compartir un poco de estas grandes, de esa belleza, Señor, que existen a través de los momentos de oración. Sea cual sea la oración, el tipo de oración vocal que realicemos, si lo hacemos de todo corazón, si hacemos todo, Señor, partiendo del fondo del Espíritu, nos convertimos en eso, en adoradores tuyos de verdad, para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, te pido para que derrames la gracia de orar, la gracia del don de la oración en cada uno de mis hermanos, que puedan meditar, que puedan contemplarte, que puedan adorarte, que puedan bendecirte, alabarte, que puedan expresar todas sus dudas, sus penas, Señor, en las peticiones, que puedan reparar sus heridas, sus golpes, sus situaciones de pecado en su vida. Tú eres poderoso, Señor, y lo puedes hacer. Señor, somos criaturas tuyas, somos hechura tuya. Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro todo. Confiamos en ti y te ponemos todo esto en ti. Bendice a mis hermanos de la comunidad, a mis hermanos organizadores de esta radio, de este sistema virtual digital. Bendícelos y transfórmalos con la presencia de tu Santo Espíritu. Padre Santo, Padre amado, todo esto te lo clamamos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, quien es Dios, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, brothers. Y con el favor de Dios nos vemos la próxima semana. Y nuevamente, gracias por su buena cátedra y amén. Saludos. Gracias. Adiós, hermano. Adiós. Ahí teníamos a nuestro hermano